A ver, imaginen por un momento que la única garantía de supervivencia de todo su grupo, tanto política como física, es el arsenal de armas que poseen. Ujú, su seguro de vida, digamos. Exacto. Su seguro de vida. Y de repente se sientan en una mesa internacional y les exigen que entreguen absolutamente todas esas armas a cambio de una promesa de paz escrita en un papel. Mientras su mayor adversario militar sigue desplegado y fuertemente armado al otro lado de la frontera, claro. Fíjate, ese es el nudo ciego. Esa es la paradoja diplomática que, literalmente, tiene a Oriente Medio al borde de una reestructuración total ahora mismo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Totalmente. Es un escenario complejo. Buenos días a quienes nos escuchan en esta mañana de sábado. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy es 8 de abril de 2026. Una mañana intensa en cuanto a noticias, desde luego. Ya lo creo. Mantenemos nuestro tono habitual calmado y profesional para desgranar los hechos sin generar alarmismos. Y antes de empezar, quiero recordar que este programa está patrocinado por ProWave AI y que el análisis de hoy ha sido generado utilizando Stylo News. Que para quienes no lo conozcan aún, Stylo News es la versión para consumidores del software Stylo Intelops. Eso es. Es una herramienta diseñada originalmente para operaciones empresariales, militares y gubernamentales. O sea que la audiencia de hoy tiene un acceso exclusivo a tecnología que usan los tomadores de decisiones a nivel global. Es una ventaja analítica impresionante. Sin duda. Pues el título de nuestro análisis de hoy es El alto el fuego en Gaza bajo presión. Jamás rechaza el desarme. Nos vamos a centrar en la región de Oriente Medio, específicamente en Gaza, y sus repercusiones globales. Y la misión de este análisis, no es simplemente leer titulares. Vamos a delinear los patrones de eventos de estas 2 últimas semanas. Veremos los impactos locales, nacionales e internacionales. Y sobre todo, cómo razonan quienes están tomando las decisiones clave. Exacto. Y antes de meternos en materia, y siguiendo las reglas de nuestro programa, es vital hacer un aviso de neutralidad. Imprescindible en estos temas. Claro, al tratar asuntos con tanta carga política y emocional, nuestro único objetivo es informar de manera completamente imparcial. Vamos a exponer las perspectivas de todas las partes, desde la administración estadounidense y el gobierno israelí hasta Hamás e Irán. Es decir, no respaldamos los puntos de vista del material, sino que presentamos los hechos empíricos y los posibles cursos de acción. Exactamente, dejar los sesgos a un lado. Así que vamos a desglosar esto. Empecemos por la raíz política de esta tensión, que ahora mismo está en las negociaciones en el Cairo. Las famosas conversaciones estancadas. Sí. Tenemos sobre la mesa el plan de la llamada Junta de Paz, un plan respaldado por Estados Unidos y liderado por la administración de Donald Trump. Cuentan con diplomáticos muy veteranos allí, como el enviado Nikolai Mladenov. Que no es un novato en la región, precisamente. Para nada. El plan propone 5 fases estructuradas a lo largo de 8 meses. Incluye que jamás entregue las armas, la destrucción de la red de túneles y una retirada gradual de Israel. Y ceder la seguridad a tecnócratas palestinos y fuerzas internacionales. Claro, pero aquí vuelvo a mi metáfora del principio. Pedir esto es como intentar desactivar una bomba mientras ambas partes se niegan a soltar los cables. O sea, si ya había un alto el fuego desde octubre de 2025, ¿por qué este plan de desarme de 8 meses está haciendo que la delegación de Hamás abandone las negociaciones? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo funciona la arquitectura de supervivencia de estos grupos. Para Hamás, un desarme coercitivo, sin una retirada total previa de Israel y sin garantías internacionales muy fuertes, es inaceptable. Es que para ellos las armas no son solo herramientas, ¿no? Exacto. Son su disuasión, son su seguro de supervivencia política. Y de hecho, los informes de Stylo Intelops que hemos analizado muestran, y cito textualmente, alta confianza en que jamás no se va a desarmar a corto plazo. O sea, que en lugar de desarmarse están aprovechando este alto el fuego para reconstituirse. Eso es lo que indican los datos, están rearmándose logísticamente. Claro. Y por otro lado tenemos la perspectiva de Israel. Que es diametralmente opuesta. El gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu exige el desarme total antes de siquiera hablar de una retirada. Prioridad absoluta a la seguridad nacional, digamos. Totalmente. Han mantenido la presión con ataques muy selectivos contra células de Hamás en zonas como Shujaya y Khan Yunis, argumentando que no pueden permitir que se reorganicen. Ya. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque este estancamiento en Gaza no está ocurriendo en una burbuja. Para nada. Es solo una pieza del tablero.
Exacto. Todo esto está siendo eclipsado por una escalada regional muchísimo mayor. Me refiero al estallido del conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezó, recordemos, el 28 de febrero de este mismo año, 2026. Una fecha que ha marcado un antes y un después. Sin duda. Y que incluyó una operación sin precedentes, el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Un evento tectónico para la geopolítica de Oriente Medio. Pero a ver, yo aquí me planteo algo viendo los datos históricos. Porque, históricamente, eliminar a los líderes en la cima de la pirámide militar o religiosa nunca ha acabado con la ideología de estos grupos. Ya es el eterno debate de la eficacia de estas operaciones. Claro, o sea, estamos viendo simplemente una redistribución agresiva del poder en lugar de una solución real a largo plazo. Pues si conectamos esto con el panorama general, los datos nos dicen que sí. El centro de gravedad operativo ha saltado de Gaza a una confrontación completamente regional. Irán, a pesar de haber perdido a su líder y sufrir reverses serios, no se ha paralizado. Siguen operando a través del famoso eje de la resistencia. Exactamente. Funcionan casi como una red de franquicias. Irán pone el capital inicial y la tecnología, y los intermediarios, los proxies, ejecutan. Y vaya si están ejecutando. Revisando los cursos de acción en los diferentes frentes, la situación es alarmante. Sí, vamos a repasar los 3 frentes principales porque son críticos. Empecemos por el Líbano. Allí Israel ha tomado una decisión contundente, ampliar sus operaciones terrestres y aéreas contra Hezbollah. Buscando crear esas zonas de amortiguación o buffer zones. Eso es. Han llegado a atacar los puentes sobre el río Litani para cortar logística. Los informes hablan de más de 3.500 objetivos alcanzados. 3.500. Y la consecuencia humanitaria es devastadora, con más de 1 millón de personas desplazadas. Increíble. Luego tenemos el frente en Yemen, que tiene un impacto económico global directo. Los hutíes están lanzando misiles balísticos hacia el sur de Israel. Pero lo más grave allí no es solo el impacto en territorio israelí, sino su amenaza sobre el estrecho de Bab el-Mandeb. Claro, el cuello de botella del comercio marítimo mundial. Exacto. Si amenazan esa ruta, afectan directamente al comercio global de petróleo y bienes. O sea, nos acaba afectando en los precios a todos los que nos escuchan, estén donde estén. El efecto mariposa en su máxima expresión. Y el tercer frente, que no es menos preocupante, es Irak. Las milicias alineadas con Irán allí están cruzando líneas rojas muy serias. Sí, porque están amenazando directamente a las embajadas y bases occidentales en Bagdad y en Erbil. Y no con simples protestas, sino con enjambres de drones suicidas y fuego indirecto. Una amenaza física directa y muy inminente para el personal internacional. Claro. Y toda esta violencia física en el terreno está creando unas fisuras diplomáticas y una polarización a nivel internacional sin absolutamente ningún precedente. Y llega hasta Europa y Asia. Es que las anécdotas diplomáticas que recojan las fuentes de Style on You esta semana son francamente surrealistas. Surrealistas es la palabra. A ver, voy a enumerar algunos de los hechos que hemos extraído de los informes y que ilustran esta polarización global, porque son tremendos. Adelante, porque algunos cuestan de creer. Fíjate en este. Se reportó el lanzamiento de un misil iraní que llevaba pegado en el fuselaje un póster agradeciendo al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez. Por su postura crítica hacia las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Exacto. Ver el nombre de un presidente europeo utilizado en la propaganda adherida a un misil balístico en Oriente Medio es algo inaudito. Es un síntoma clarísimo de cómo la guerra de la información busca explotar las divisiones políticas occidentales. Totalmente. Y nos vamos a Asia, a la India. El gobierno ha decidido censurar la película nominado al Oscar La Boda de Hind Rajab. Y la razón es puramente pragmática. No quieren tensar sus lazos comerciales y de defensa con Israel. Sacrificando la cultura por la geopolítica, claro. Y luego vemos a Kosovo aprobando formalmente el despliegue de sus tropas en Gaza como parte de una futura fuerza de seguridad internacional. Movimientos de piezas en el tablero que responden a lealtades muy complejas. Muy complejas. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención, porque toca el corazón de la neutralidad global, es el escándalo interno en Médicos Sin Fronteras. Ah, sí. Los reportes sobre MSF son un caso de estudio brutal sobre esta hiperpolarización. Las fuentes documentan acusaciones cruzadas de sesgo político, falta de neutralidad e incluso antisemitismo dentro de sus propias operaciones.
Y a esto se le suma el debate constante sobre el uso de hospitales en Gaza por parte de los militantes. Esto plantea una pregunta importante. Si instituciones que históricamente han sido el pilar de la neutralidad no pueden mantenerla, el ecosistema humanitario entero entra en crisis. Ya no hay un terreno neutral. Y el análisis de sentimiento en redes sociales que nos da Stylo muestra que la gente está agotada y frustrada con las instituciones. Lo que deriva en activismo civil directo. Por ejemplo, la flotilla Global Sumud. Claro, que tiene previsto zarpar de Barcelona en unos días, el 12 de abril de 2026. Un desafío directo de civiles intentando romper el bloqueo marítimo para llamar la atención mediática. Mientras a nivel institucional, los informes indican que los líderes europeos están aterrorizados. Temen que esta desestabilización en cadena sea mucho peor para Europa que las consecuencias de la guerra de Irak en 2003. Hablamos de posibles crisis de refugiados, colapsos energéticos, inflación extrema. Bueno, y después de analizar todos estos hechos y posturas, llega la pregunta clave. ¿Qué significa todo esto? ¿Es hora de mirar hacia adelante? Exacto. A ver, resúmenos cuáles son los eventos más probables que nuestra audiencia debe vigilar a corto plazo, basándonos en ese panel de control, la watch list de Stylo Intelops. Perfecto. Tenemos 3 evaluaciones estratégicas principales extraídas directamente de las fuentes. La primera viene con una etiqueta de alta confianza. A ver, Jamás no se va a desarmar voluntariamente. Por tanto, la exigencia central de esa Junta de Paz va a seguir totalmente estancada en el Cairo. No esperen un acuerdo inminente. o sea, bloqueo diplomático continuo. Entendido. La segunda. La segunda tiene un nivel de confianza media. Indica que Irán, a pesar de la muerte de Jamenei, no lanzará una guerra convencional directa a gran escala por sí solo. Evitarán un choque frontal contra ejércitos convencionales, claro. Exacto. Preferirán seguir gestionando la escalada mediante esos ataques denegables de sus milicias aliadas que comentábamos antes. Desgaste asimétrico puro y duro. Eso es. Y la tercera evaluación, y esta viene con alerta de amenaza alta, es el riesgo para el personal occidental en Irak. ¿Las embajadas y bases? Sí, específicamente la zona internacional de Bagdad y el aeropuerto de Erbil. La inteligencia señala que el riesgo es inminente. Hablamos de una ventana crítica de 24 a 48 horas. Bueno, pues la tensión es máxima. Y a nivel operativo, ¿qué recomiendan los datos que miremos en las próximas horas? La recomendación para quienes analizan la situación es prestar mucha atención a las imágenes satelitales en 3 puntos. El cruce de Rafah, para ver el movimiento logístico, Ujú. el sur del Líbano, para evaluar el daño a infraestructuras como los puentes del río Litani, Para ver hasta dónde llega esa zona de amortiguación israelí. exacto, y por último, monitorizar la actividad de la defensa aérea sobre el cielo de Tel Aviv, que será el termómetro de la intensidad de los ataques de Hezbollah y los hutíes. Un mapa de calor clarísimo. Ve hacia dónde va la escalada. Es increíble cómo, cruzando miles de datos, emergen estos patrones con tanta claridad. Y esa es precisamente la magia de la tecnología que soporta este análisis. Desde luego. Y por eso quiero explicarles a quienes nos escuchan, con un poco más de detalle, cómo funciona Stylo News, porque es fascinante. Es una aplicación, disponible para ordenadores y móviles, que permite a cualquier persona descargar y personalizar informes diarios al estilo de la inteligencia militar pura. Y no se basa solo en un par de periódicos. ¿Qué va? Extrae datos de más de 250 fuentes de noticias tradicionales a nivel global. Y además monitoriza la red social X para captar el sentimiento y los eventos en tiempo real. Lo más potente es que hace las traducciones en más de 20 idiomas de forma simultánea. O sea, procesa una alerta en farsi, la cruza con una noticia en hebreo y te da la síntesis en castellano, al instante. Una locura de capacidad de procesamiento. Así que, si quieren tener acceso a noticias a demanda, impulsadas por inteligencia artificial y sin el ruido de la desinformación, les animo a suscribirse a los planes Executive en www.stylonews.com. Merece la pena para entender el mundo de hoy. Absolutamente. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles de verdad su tiempo y atención esta mañana. Ha sido un placer acompañarles. Les invitamos a que nos sugieran temas o regiones para futuros análisis a fondo. Ya saben que nos encanta profundizar en lo que a ustedes les interesa. Y por supuesto, no olviden seguir Stylo News en sus redes sociales favoritas para no perderse nada. Y antes de despedirnos del todo, me gustaría dejar una reflexión final flotando en el aire para que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta. Adelante con ello. A ver, si la historia reciente nos enseña constantemente que el descabezamiento militar de grupos como Hamás o la eliminación de líderes supremos como Khamenei simplemente no erradica las ideologías de resistencia,
¿Qué va a pasar si en la próxima década la presión internacional deja de centrarse en buscar acuerdos de paz tradicionales? Ya. ¿Qué pasa si esto se convierte puramente en una guerra de desgaste tecnológico y un control descarnado de recursos? La gran pregunta es, ¿puede una región tan crítica sostener una guerra interminable sin provocar el colapso absoluto del orden económico global? Ahí lo dejo. Una pregunta tremenda que nos deja mucho en qué pensar. Gracias de nuevo por su sintonía y hasta el próximo análisis a fondo. Buenos días.